Buenos días para todos, ¿cómo han estado? Espero que hayan descansado mucho, que hayan disfrutado en familia, que hayan tenido una bonita celebración, no de Halloween, sino una celebración de la vida, que debemos estar muy alegres, que estamos aquí todavía y con mucha salud, ¿no? Bueno, terminamos la semana pasada nuestro Día del Medio Ambiente celebrando con disfraces y con un mensaje muy lindo que todos dimos y nos comprometimos para seguir cuidando el medio ambiente. Queda pendiente el trabajo del 10%, que el último plazo se vence el 13 de noviembre. Espero que no tengan que llegar hasta el final, sino que lo envíen antes. Muy bien. Vamos a continuar con nuestro temita. Estábamos mirando lo de los tejidos y habíamos hablado de los tejidos vegetales y hoy vamos a seguir mirando los tejidos animales, ¿no? Entonces vamos a mirar y decíamos, creo que habíamos mirado algo de esto, eh, que todos los animales, excepto las esponjas, presentan tejidos verdaderos, reunión de células, y esos tejidos pueden ser más complejos o más simples dependiendo del tipo de animal, pero los podemos agrupar en cuatro grupos de tejidos bien grandes, que son el tejido epitelial es el primero, el tejido conectivo el segundo, el tercero el tejido muscular, y el cuarto, el tejido nervioso. En estos cuatro grupos están todas las clases de tejidos. El tejido epitelial también se llama de revestimiento o puede ser también glandular. El conectivo reúne a los tipos de tejidos conjuntivo, adiposo, cartilaginoso, óseo y el tejido sanguíneo. El tejido muscular reúne al grupo de tejidos estriado-esqueléticos, estriado-cardíacos y tejido muscular liso. Y el tejido nervioso solito está conformando ese grupo. Bueno, vamos a empezar con el tejido epitelial. Entonces decíamos, habíamos visto algo de esto, que está formado por células que están supremamente unidas y ordenadas. Casi no hay espacio entre ellas de lo pegadas y unidas que están. Recubren las diversas cavidades, forman especialmente la piel y de acuerdo con su función los tejidos epiteliales pueden ser. Hay un tejido epitelial de revestimiento, su nombre lo dice, recubre la superficie corporal y las cavidades internas del cuerpo. Es decir, puede estar recubriéndonos el intestino, el estómago, la faringe, el esófago, por dentro y por fuera. Están formados por células muy unidas, ya lo habíamos dicho, y puede ser un tejido epitelial de revestimiento simple cuando solamente tiene una sola capita de células. Este puede ser pavimentoso, o sea, como el pavimento de una calle, ¿cierto? Nos recuerda eso, formado por células aplanadas, más anchas que altas. Recubre el corazón, el interior de los vasos sanguíneos y se denomina también endotelio. Aquí tenemos una fotografía de ese tejido. Entonces, este tejido epitelial de revestimiento simple, llamado pavimentoso, entonces recubre nuestro corazón y el interior de los vasos sanguíneos, de las arterias y de las venas. También hay un tejido epitelial de revestimiento simple cúbico, debido a que sus células están formadas o tienen esta forma geométrica de un cubo, recubre las superficies del ovario y de la vejiga urinaria, etcétera. Tenemos también el tejido de revestimiento simple, prismático. Sus células son más altas que anchas y tienen la forma de un prisma visto de lejos. Recubre el interior del intestino.
Entonces estamos dándonos cuenta que este tejido epitelial es de revestimiento, ¿cierto? Cubre, protege nuestros órganos internos, todas las partes de nuestros órganos internos están recubiertas de este tejido. Luego viene el tejido epitelial de revestimiento estratificado. Es el que tiene ya varias capas, estratos. Puede ser el pluriestratificado pavimentoso, que está formado por células cúbicas que se vuelven más aplanadas a medida que llegan a la superficie. Este grupo de células encarraditas una sobre otra y de células cúbicas nos recubren la boca, el interior de la boca, el esófago, el recto y la vagina en los vertebrados. Aquí lo tenemos. Y hay un tejido pseudoestratificado, pseudo quiere decir como falso. Sus células poseen unos cilios, unos hilitos, y tienen una sola capa, pero simulan tener varias capas, por eso se llama pseudoestratificado, no es realmente estratificado. Y tapiza los intestinos y nuestro sistema respiratorio, la tráquea, los bronquios y parte de los pulmones. Luego viene el tejido epitelial de revestimiento, pero glandular. Cuando hablamos de una glándula, estamos hablando de un órgano que produce o secreta alguna sustancia, ¿cierto? Esas células de ese tejido, entonces, están especializadas en producir esa sustancia de acuerdo a lo que se necesite y para lo que están hechas, ¿no? El trabajo que están realizando. De acuerdo a cómo depositan, cómo vierten su producto, las glándulas se dividen en exocrinas y pueden ser también endocrinas. Las exocrinas tienen conductos, tienen unos tubos, la glándula tiene unos tubos, aquí la vemos, un tubo que saca el líquido que secreta lo saca a la superficie del cuerpo, ¿sí? Y puede producir sustancia, entonces esa producción de esa sustancia va al exterior del cuerpo, va fuera de la glándula porque tiene unos conductos que permite sacar ese producto. Puede ser las glándulas salivares que producen la saliva, las glándulas lacrimales que producen las lágrimas, las glándulas sudoríparas que producen el sudor, las glándulas mamarias que producen la leche, etcétera, ¿no? Son como las glándulas más importantes. Están también las glándulas sebáceas de la piel que producen grasa para mantener lubricada la piel, ¿no? Entonces estas son exocrinas, botan su producto al exterior, ¿no? Luego viene el tejido glandular endocrino o las glándulas endocrinas. Ellas no tienen ningún conducto, por lo tanto sus secreciones la vierten al líquido intercelular y luego es recogido para ser transportado por el torrente sanguíneo. Producen sustancias, realmente estas sustancias van directamente a la sangre y son transportadas a todos los sitios del cuerpo. Esas sustancias que transportan o que producen, perdón, las glándulas endocrinas se llaman hormonas y tienen una importancia muy grande para el funcionamiento del cuerpo de los seres vivos. Están encargadas de regular el metabolismo, la nutrición, la respiración, los procesos de sueño, de vigilia, todos los procesos del cuerpo. Dentro de estas glándulas endocrinas podemos citar algunas, por ejemplo, la tiroides, que produce la tiroxina, es la hormona tiroxina, el páncreas, que también tiene una función digestiva, pero el páncreas produce una hormona llamada insulina. Tenemos la hipófisis, que produce hormonas del crecimiento. Tenemos incluso las glándulas, los testículos y los ovarios, que son glándulas endocrinas y producen hormonas de tipo sexual, los estrógenos y la testosterona.
tenemos muchísimas hormonas que son producidas por este tejido endocrino. Aquí vemos la estructura de un tejido exocrino y un tejido endocrino, ¿no? Entonces ya vemos las diferencias de esos dos tejidos. Queremos mirar también entonces el tejido conectivo. Son tejidos muy diversos, hay de muchas clases, pero todos se reúnen en el grupo de tejidos conectivos, ¿no? Tienen como función proporcionar soporte a los demás órganos, sirven también como medio de intercambio de sustancias, o sea, son como, ayudan a ser como mensajeros en determinados momentos, protegen el cuerpo, producen depósitos de grasa, por lo tanto, en algunos momentos regulan, ayudan a mantener la temperatura corporal. El tejido conectivo se clasifica en tejido conectivo llamado conjuntivo, adiposo, cartilaginoso, óseo y el tejido sanguíneo. ¿Listo? Vamos a mirar el tejido conjuntivo. Es el que une y relaciona los demás tejidos. Es como el que le dice, oiga, venga para acá, unámonos, estémonos así, bien uniditos, para poder cumplir las funciones. Son muy vascularizados, es decir, tienen bastante irrigación sanguínea, tienen muchos vasos sanguíneos. También tienen muchas terminaciones nerviosas. O sea, es un tejido bastante que recepciona bastante dolor, se siente, o sea, se reúnen muchas sensaciones ahí debido a que tiene terminaciones nerviosas. Está formado por células y tiene una matriz extracelular que da soporte, rellena a las estructuras vecinas, protege contra virus y bacterias. Entonces, el tejido conjuntivo puede dividirse o puede ser conjuntivo laxo, que es componente en la misma proporción, tiene igual de componentes, es flexible, apoya los epitelios y rellena los huecos que hayan dentro de los órganos para que todo quede unido y comunicado. Conjuntivo denso, es abundante de fibras colágeno. El colágeno es importantísimo aquí porque le da flexibilidad a estas partes del cuerpo. Es un tejido bastante resistente y un ejemplo de ese tejido conjuntivo denso son los tendones, ¿no? Que nos sirven para el movimiento, ¿no? Mover los huesos. Conjuntivo elástico. Tiene abundantes fibras elásticas en órganos que se dilatan, se ensanchan frecuentemente. Por ejemplo, los bronquios que tienen que estar inflándose y contrayéndose o los vasos sanguíneos. Aquí tenemos una foto del tejido conjuntivo laxo, el tejido conjuntivo denso y el tejido conjuntivo elástico. ¿Listo? Vamos a mirar como últimos los tejidos que hacen parte del tejido conjuntivo, ¿no? Entonces mirábamos que el tejido conectivo, entonces uno de los que lo forma es el tejido conjuntivo y el otro es el tejido adiposo. Entonces se encuentra bajo la piel, es el encargado de modelar el cuerpo, ¿cierto? Es el que le da forma al cuerpo, porque se une, está debajo de la piel, se une a los músculos, a los huesos y va dándole forma al cuerpo. Amortigua los golpes, es una reserva energética y es un aislante térmico, nos protege del frío, ayuda a mantener la temperatura corporal. Las células que lo forman se llaman adipocitos. Son células grandes, esféricas, rellenas de grasa, acumulan mucha grasa en su citoplasma. Aquí lo podemos ver. Entonces, de lo que están hechas estas células, la mayor parte de ese citoplasma, en vez de tener hartas proteínas, tienen grasa, bastante grasa.
Bueno, luego viene el tejido cartilaginoso. Forma los cartílagos del esqueleto, esa parte blandita que es fuerte, pero es blandita, por ejemplo, aquí en las orejitas, ¿cierto? En parte de la nariz tenemos cartílago. Es fuerte, pero no es tan duro como el hueso. La función es de sostener, recubrir y facilitar el deslizamiento de los órganos o de algunas estructuras del cuerpo. Tiene una matriz cartilaginosa con fibras colágeno elásticas en una sustancia sin forma. Las células que lo forman se denominan condrocitos, que son células de forma irregular. Están alojadas en lagunas, o sea, en pequeños huecos, no tienen vasos sanguíneos o terminaciones nerviosas, por eso es que nos podemos aquí abrir un huequito en la orejita, no nos duele mucho, porque es un cartílago, no tiene muchas terminaciones nerviosas. Están rodeadas del pericondrio, que es un tejido conjuntivo que lo nutre y permite su crecimiento. Cuando está creciendo, se llena de células llamadas condroblastos. ¿Listo? Tenemos entonces estos tipos de tejidos. Ahora viene el tejido óseo, el más fuerte del cuerpo. Es el que forma los huesos de los vertebrados, proporciona soporte, protege órganos, contiene la médula ósea, que es en donde se forman los glóbulos rojos. Interviene en el metabolismo del calcio y del fósforo, que son dos elementos químicos muy importantes para el desarrollo, para el crecimiento y para el mantenimiento de nuestro cuerpo. Tiene una matriz extracelular ósea rígida, mineralizada, forma capas como laminillas y está formada por células llamadas osteoblastos, osteocitos o también hay osteoclastos. Son tres clases de células. Aquí tenemos el hueso, ¿sí? Tenemos la médula ósea, que es donde se forman los glóbulos rojos. El hueso es vivo, ¿cierto? Nosotros tenemos como la idea de que un hueso es una estructura y muerta cuando nos estamos comiendo el huesito de la gallina, que ya lo hemos cocinado y la gallina está muerta, pero mientras se está formando el cuerpo es un tejido vivo que se está cambiando, sus células se están reestructurando, están haciendo mitosis, se están cambiando, está creciendo, está renovándose. De hecho, duran un tiempo, las células mueren y vuelven a salir nuevas células para reconstruir el hueso. Cuando hay una fractura, entonces el médico tiene que acomodar los dos pedazos para que alrededor se formen nuevas células y quede soldadito el hueso y no se vuelva a romper. Listo. Y por último, el último tipo de tejido conectivo es el tejido sanguíneo. Es el único tejido líquido que tenemos en el cuerpo. Su función especial es transportar sustancias. ¿Qué sustancias transportan? Transportan los nutrientes, transporta el oxígeno y el dióxido de carbono, los sacan como desecho. También transportan otros tipos de desechos hacia los riñones, por ejemplo, para ser eliminados. Circula por dentro de los vasos conductores, ¿cierto? Distribuye también hormonas y sustancias por todo el cuerpo. Regula la temperatura corporal. La sangre nos ayuda a regular la temperatura corporal. Defiende al organismo de elementos extraños. O sea, contiene, por ejemplo, los glóbulos blancos, que son nuestros soldados, para defender nuestro cuerpo de ataques de elementos extraños, virus, bacterias y otros cuerpos extraños. Tiene un líquido que es de color como amarillito, un color cremita, que se llama el plasma sanguíneo. Ese plasma sanguíneo está formado de sales minerales, de proteína, de glucosa, de grasas, de lípidos, de hormonas,
y de sustancias de desecho. Dentro de ese líquido van nadando las células sanguíneas, que son los glóbulos rojos o eritrocitos, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas. ¿Listo? Los glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes, aquí lo tenemos, son en forma de disco, no tienen núcleo y tienen una sustancia en el citoplasma, una proteína que se llama hemoglobina y es la encargada de darle el color rojo. Además, es la sustancia que permite que el glóbulo rojo transporte el oxígeno y transporte el dióxido de carbono. Vienen los glóbulos blancos o leucocitos, son esféricos e incoloros. Aquí los vemos de un color moradito porque han sido teñidos para poder ser observados en el microscopio. Son los encargados de defender al cuerpo de cualquier sustancia extraña o cualquier cuerpo extraño o cualquier ser vivo extraño a nuestro cuerpo. Tienen la propiedad de fagocitar, es decir, son capaces de comerse otras células. Pueden ser granulocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, pero todos tienen una función de defensa del organismo. Son nuestros soldados, forman nuestro sistema inmunológico junto con las inmunoglobulinas y otras sustancias. Luego vienen las plaquetas, que son pequeñas estructuras, pequeñas células que son más como restos de citoplasma. También se le llaman trombocitos y son las encargadas de producir la coagulación de la sangre cuando ocurre una hemorragia, ¿cierto? Normalmente hay una herida y pérdida de sangre, entonces las plaquetas llegan, forman un trombo que es como un tapón para evitar que la sangre siga saliendo. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar ahí la explicación. Por favor, revisar todo, que lo escuchen muy bien, que les quede muy claro. Y para la próxima clase vamos a mirar el tejido muscular. Entonces les voy a dejar, deben revisar muy bien esto que vimos. Vamos a hacer en la próxima clase, vamos a hacer una actividad sobre estos tejidos que vimos hoy. ¿Listo? Entonces, repasen, si tienen la oportunidad, consulten en internet para poder mirar y aclarar dudas. Si tienen alguna duda y alguna pregunta, entonces me la hacen saber y que nos quede todo completamente claro. Repetimos, entonces, tejidos animales, tejido epitelial, tejido de revestimiento glandular, ya lo vimos, y el tejido conectivo formado por tejido conjuntivo, adiposo, cartilaginoso, óseo y sanguíneo. La próxima clase vamos a ver el tejido muscular y el tejido nervioso y hacemos un resumen de todo esto que hemos visto. ¿Listo? Entonces espero que haya quedado claro, que podamos seguir avanzando, que lean muy bien sobre este tema y podamos participar y hacer una actividad bien chévere en nuestra próxima clase. ¿Listo? Solamente les dejo así como actividad que lean, que consulten, que miren el video, ¿cierto? Que saquen preguntas, que saquen de pronto un pequeño resumen, que hagan así como un cuadro sinóptico en donde escriban cuáles son los tejidos y en qué se dividen. ¿Listo? Podemos averiguar sobre esto y me cuentan qué averiguaron en la próxima clase. Entonces, les grabé la clase porque tengo problemas con el internet, así que les envío esto para que lo estén mirando y voy a revisar en la próxima clase que sí hayan mirado el video. Entonces, nos estamos viendo. Hasta una próxima. Chao, chao. Nos vemos. Gracias. Buen día. Chao, chao. Juiciosos.